Un saludo muy cordial nuevamente para todos los participantes en nuestro diplomado. Continuando con nuestras charlas sobre los temas de la universidad, estamos hoy con el doctor Luis Enrique Orozco. El doctor Orozco es un académico, profesor de la Universidad de los Andes, filósofo, ha sido vicerrector, ha sido miembro del Consejo Nacional de Acreditación, de la Sala del CONACES, pero fundamentalmente su vida la ha dedicado a la docencia y a la investigación. Hoy vamos a trabajar con el doctor Orozco el tema de la comunidad académica. ¿Cuál es la importancia de la comunidad académica dentro de la institución universitaria? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo ha evolucionado? Es un tema, como todos los otros que hemos tratado, muy apasionante, pero entonces vamos a iniciar el diálogo. Doctor Orozco, muchas gracias por haber aceptado esta charla y tal vez comienzo por preguntarle cuál es la importancia para usted de la comunidad académica, cuál es su concepto, cómo ha evolucionado la comunidad. Mil gracias, Gabriel. Yo quiero manifestar mi satisfacción en poder colaborar con este programa porque me parece que es una manera de consolidar y fortalecer justamente la comunidad académica en el país. En relación con la pregunta, a mí me gustaría hacer una contextualización de lo que ha sido el desarrollo de la comunidad académica en el mundo de las universidades, porque eso nos permite entender la complejidad que tiene hoy el poder hablar de carrera académica y de comunidad académica en sentido estricto. Y yo quisiera mostrarles únicamente 3 datos de tipo estadístico. Piensen ustedes que en 1970 en América Latina había 1.9 millones de estudiantes. En 1990 esa cifra ya ascendía a 8.4 millones. Y en el 2011 tenemos 25 millones de estudiantes. Cuando uno mira, por decirlo de alguna manera, la tasa bruta de escolaridad correspondiente, en 1970 la tasa bruta de escolaridad era del 6% y en el 2011 es del 40%. Es decir, que en casi toda la región de América Latina vamos llegando a un umbral del 50% en la tasa de escolaridad bruta, anotando claro está que hay países que están por encima de esa tasa, como puede ser Argentina, puede ser Uruguay o puede ser Chile, o naturalmente la situación de países desarrollados. ¿Qué significa eso? Que tenemos en América Latina, para atender esa demanda, unas 4.000 universidades y unos 12.000 institutos técnicos y tecnológicos, variando un poco la nomenclatura de país a país en cuanto se refiere a los institutos de educación superior o que en Colombia denominamos institutos técnicos y tecnológicos. ¿Qué significa esto? Que el problema de la masificación de la matrícula en el mundo, pero en concreto en relación con América Latina y en Colombia, ha significado un quiebre muy importante en el modelo de institución universitaria a que veníamos acostumbrados desde el origen mismo de la universidad hacia el siglo XI y XII. Por lo tanto, cuando uno habla de comunidad académica, yo creo que es muy importante tener en cuenta que ese concepto no se entiende sino en un contexto histórico mucho más amplio que permite captar la especificidad de los problemas que hoy son conexos a la definición de comunidad académica. En efecto, cuando uno piensa en eso a nivel fundamental, uno diría el concepto de universidad tradicional, aquel que nació en el siglo XI y XII, pero que pensaron los filósofos Fichte, Schelling, Schleiermacher, el cardenal Newman, aún Ortega y Gasset, cuando se fundó la Universidad de Berlín en 1811. Ese modelo que se suele denominar el modelo de Universidad de Investigación de von Humboldt, eso después de la Segunda Guerra Mundial no es viable. Y creo que gran parte de la problemática universitaria que tenemos hoy en día en el mundo, pero en concreto en América Latina, es que el modelo de Humboldt, ni siquiera en Alemania, como lo señala Dahrendorf, un sociólogo alemán hablando de la universidad alemana,
es posible que ese modelo se hubiera dado en estado puro. ¿Por qué? Porque las universidades necesitaron satisfacer las nuevas demandas sociales que tenían en términos de la demanda de educación superior. En consecuencia, las universidades tuvieron que optar o ser realmente universidades centradas en la investigación, y muy pocas, poquísimas lo pudieron hacer, tanto en Alemania como en Inglaterra y en los Estados Unidos, o responder a lo que hoy solemos llamar universidad de masa. Es decir, universidades centradas en la docencia, cuya función fundamental es la formación profesional, satisfacer las necesidades de profesionalización de los países, y eso implicaba naturalmente un divorcio, por decirlo así, entre la gran función de investigación y por otro lado la función de profesionalización. Entonces yo digo, hay como dos modelos en pugna. Por un lado el modelo clásico y por otro lado un modelo que yo denomino pragmático y que ha venido derivando en lo que otros autores denominan universidad de mercado. Y eso por la fuerza de las cosas. Es decir, la universidad cambia, yo creo que no tanto porque ella desde sí misma cambie, sino porque la sociedad le empuja a que cambie. Y son las nuevas demandas sociales las que han hecho que la universidad tenga que modificarse para atender demandas nuevas en materia de nueva producción de conocimiento, en materia de nuevas demandas sociales y en razón de la misma evolución de las profesiones y de los mercados laborales. Por eso yo hablo hoy en día de que las universidades están pasando por una especie de conjunto de turbulencias que las coloca, como diría Burton Clark, en una especie de desequilibrio consigo mismas y en una especie de vértigo de adaptación, en que las mejores saben que lo que hacían ya no es, pero no saben muy bien qué es lo que les toca hacer. Y esa situación es bastante compleja. Pero de otra parte, creo que hay otra línea de reflexión interesante y es que las demandas que llegan a la universidad ya no son la pequeña inteligencia clásica, ya la universidad no cumple esa función de reproducir un modelo cultural, ni esa tarea que se le asignó en su origen de formar las grandes inteligencias a través de la ciencia y de la investigación, sino que la gente va a buscar un título, a buscar capacitarse para una profesión, a tornarse competente para el desempeño de oficios y ocupaciones. Y esas expectativas son muy distintas frente a las clásicas de los intelectuales y quizá no se acopla bien con lo que la comunidad académica espera o con lo que identifica con su tarea propia. Y no se sienten algunos de ellos como muy bien y se preguntan qué es ser hoy comunidad académica. Entonces mi respuesta primera, o mi primer elemento de respuesta a la pregunta sería, mire, el concepto de comunidad académica es un concepto histórico. Segundo, por lo tanto es un concepto que ha ido variando en el tiempo. Tercero, ha ido variando en el tiempo porque han ido variando las expectativas de la masa estudiantil que accede a educación superior, pero porque la misma sociedad también ha ido cambiando sus estructuras, sus expectativas, sus demandas, y eso hace que la universidad se encuentre un tanto entre varias aguas tratando de satisfacer. Y eso cuestiona naturalmente el concepto de comunidad académica. Por eso la pregunta que se hace hoy en día, por lo menos en los teóricos, y yo pienso en Burton Clark, pienso en José Joaquín Brunner, pienso en los trabajos de Schwarzman del Brasil sobre las comunidades académicas, y es lo siguiente: a partir en América Latina de 1960, la carrera académica o las comunidades académicas se han profesionalizado. Antes no, antes hacer parte de la comunidad académica era el intelectual, era el hombre de alta inteligencia, eran los grandes talentosos, eran los hombres que habían dedicado su vida por vocación al estudio, a la investigación. Eso cambió a partir de 1960, 70 para acá, porque yo creo que surge otro profesor universitario. Surgen los profesores que son más que inteligencia consagrada al estudio, más bien empleados públicos que hacen parte del sistema público y que forman parte inclusive de organizaciones sindicales, de organizaciones políticas e inclusive que su paso por la universidad no significa la entrega a una vida de estudio, sino un modus vivendi. Son empleados que se ganan la vida a través de un salario
y dictando clase. Y me parece que ese es un perfil totalmente distinto al que se tenía en la época clásica, dijéramos, en el mundo anterior. Y por tanto vale la pena preguntarse si esto es una profesión o esto qué es. Dedicar la vida a la universidad, ¿qué es exactamente en unas instituciones tan complejas como se han vuelto hoy en día y tan poco claras en sus funciones fundamentales? Bueno, Luis Enrique, tú has tocado tantos temas en este momento que se me vienen miles de preguntas a la cabeza, porque has hablado de cómo el modelo alemán, digamos, ya se quedó ante el desarrollo de la universidad, cómo el gran reto de América Latina o de la Universidad de América Latina es, sí, la investigación, pero yo diría que más que todo, formar esos profesionales que América Latina necesita ante una masificación de la universidad. Nos ha dicho cómo pasamos de la época del doctor Abadía Méndez, presidente de la República y profesor de Derecho Constitucional en la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional en los comienzos del siglo XX, a el profesor hoy sindicalizado, profesional de la enseñanza, que muchas veces le interesa más preservar su puesto que ser un buen docente. Pero yo diría que ese es el gran reto de la universidad, porque lo cierto, lo real que estamos viviendo en Colombia y en toda América Latina es una transformación profunda del sistema de educación superior. Han aparecido las universidades negocios, han aparecido las multinacionales de la educación, siguen habiendo universidades que intentan preservar el modelo tradicional, pero de todos modos, en el corazón de todos esos modelos de universidades está la comunidad académica. Es el centro, es la base de cualquier sistema de educación o cualquier modelo de universidad. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo ves tú entonces el papel hoy del directivo universitario y de la comunidad ante este nuevo reto que tiene? Y se me viene a la cabeza toda la polémica del año pasado en el país sobre la reforma universitaria, toda la polémica sobre la universidad con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, pero en todo eso, siempre está la comunidad académica en la mitad. ¿Cuál va a ser el papel de la comunidad académica en esto que viene? Yo no tengo duda que el tema del ánimo de lucro en la universidad tiene que cambiar, porque son tantas las necesidades de nuestro país y de América Latina que tiene que haber capitales y están presentándose. Sí, naturalmente. Yo diría que la comunidad académica es la nota definitoria del perfil de una universidad. Yo diría casi por experiencia también que la universidad es lo que su comunidad académica es. En consecuencia, yo observo que las universidades como instituciones en el mundo de hoy están atravesadas por una doble lógica. Una, la lógica de las disciplinas, porque se supone que la universidad es el lugar donde la sociedad ejerce la búsqueda de la verdad sin restricciones, que es un derecho de la humanidad, por decirlo de alguna manera. Y eso se hace y requiere libertad de pensamiento y autonomía intelectual y talentos que la producen. En ese sentido, yo asocio comunidad académica con personas que por vocación han dedicado su vida al estudio, al pensamiento, a la reflexión, a la producción intelectual. Pero por otro lado, las universidades están transidas por la lógica que yo llamo la lógica del establecimiento. Es decir, son estructuras organizacionales, son organizaciones en donde la sociedad forma su talento humano. Y en consecuencia, por eso la otra tarea fundamental del profesional de la academia es la docencia, porque es de su esencia no solamente que produzca conocimiento, sino que satisfaga esa demanda social de profesionalización para capacitar el talento humano que requiere un país. Pero hoy en día hay un cuestionamiento muy fuerte a todas las universidades que tiene en el mundo, no solamente en América Latina, y yo creo que en Colombia es fundamental que se mencione, y es la no pertinencia de lo que hace esa comunidad académica. Ahí hay un punto muy crítico, porque o bien la comunidad académica mantiene esa ideología clásica en donde se busca el saber por el saber. Entonces las universidades las comunidades académicas son muy autorreferenciales,
yo investigo y yo produzco, pero aquello que se inscribe en la dinámica de la disciplina, hasta con cierta irresponsabilidad social, de que no me importa lo que yo haga respecto a eso a quién le sirve. Y yo de manera jocosa suelo poner este ejemplo. Un académico de este talante puede darse el lujo de investigar cuál es el sexo de los ángeles, o cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Y así fue en el pasado. Pero hoy en día la sociedad tiene derecho a preguntarse lo que en la universidad se investiga, a quién le sirve. Segundo, la sociedad tiene derecho a preguntarse el profesional que formamos, qué perfil tiene, ¿sí? Con qué características, cuál es la competencia que tiene este profesional, puesto que el país necesita ubicarse en el escenario de una economía global. Y eso requiere ciertos puntos que una comunidad académica autorreferencial y ensimismada, que mira a Monserrate pero de espaldas a la realidad, no puede responder. Entonces el tema fundamental es la pertinencia de lo que hacen las comunidades académicas. En tercer lugar, eso significaría que si las comunidades académicas buscan ser pertinentes, por lo tanto deben no solamente producir conocimiento, sino que ese conocimiento sea útil a la sociedad. Tercero, ofrecer una docencia con calidad, pero además de eso, tener una proyección social. ¿Sí? De tal manera que ser profesor universitario hoy en día ya no es solo dictar clase. Ser profesor universitario ya no es dictar clase más investigar. Ser profesor universitario ya no es solo eso, sino ser generador de opinión. Ser profesor universitario significa también tener movilidad académica. Los Estados Unidos, ilustres colegas, están clasificando a los profesores así. Profesores internacionales, o sea que tienen una movilidad en el mercado internacional del conocimiento. Profesores nacionales, que tienen una movilidad en el mundo, en la esfera de lo nacional, en el mundo académico. Y tercero, guardianes de la casa. Y las instituciones, las universidades, tienen que saber muy bien qué porcentaje tienen de cada cosa. Entonces diríamos, es imposible tener una comunidad académica homogénea, con un mismo tipo de perfil, con un mismo tipo de horizonte de valores, no. Pero sí es claro hoy en día que las comunidades académicas tienen que ser pertinentes, tienen que tener alta productividad intelectual, tienen que ofrecer docencia con calidad y tienen que contribuir a que la sociedad reflexione sobre sí misma. Es lo que José Joaquín Brunner y Schwarzman llaman, si la universidad es el centro donde la sociedad recoge sus mejores talentos, esos mejores talentos tienen que asumir la responsabilidad frente al país de ayudar a que el país se piense a sí mismo, aún aunque no le guste al país lo que ellos digan. Y de ahí viene el sentido de que la universidad es instancia crítica. Pero no podemos tener, creo yo hoy en día, un concepto de comunidad académica con profesores que lo que hacen no es pertinente ni para ellos ni para el país, que no tienen preocupación por mantenerse al día en sus disciplinas para ofrecer una docencia calificada, y tercero, que no tienen ninguna competencia y habilidad en materia de producción intelectual. Por eso ser profesor universitario hoy en día, pertenecer a una comunidad académica, significa asumir un reto muy complejo, además de tener muy buenos conocimientos en un área, además de eso, de ser competente y tener habilidades y destrezas para la investigación, tener conciencia política. Y tener conciencia política no quiero decir que conviertan la universidad en el harén de los partidos, porque como decía Jasper, toda aquella comunidad académica que convierta la universidad en un harén y lucha de partidos, terminan haciendo picardía. Entonces hay una especie de ethos de la inteligencia, como diría Weber. Es decir, hay unos valores básicos que yo creo que se ha perdido mucho en el mundo universitario, en gran parte por la proletarización a que ha estado sometida el mundo académico en estas últimas décadas. Entonces, yo creo que ahí tenemos un reto muy fuerte, y es recuperar los valores y recuperar el sentido y recuperar las características y atributos básicos de quien ha dedicado su vida a la inteligencia, al estudio, a la reflexión y a la formación de otros. Eso existe cada vez menos, porque nos hemos convertido más
en empleados. Yo siento que hay mucho empleado en la universidad. Ha habido una polémica dentro del sistema universitario colombiano en el tema de la investigación, de que por qué no somos universidades de investigación, que la investigación es fundamental, que si no hay investigación en un proyecto académico no puede aprobarse, y inclusive un conflicto con las comisiones nacionales de calidad y con el mismo Consejo Nacional de Acreditación sobre ese tema. Yo te voy a exponer mi opinión. Yo pienso que la investigación es fundamental, pero lo prioritario para mí en el actual estado de la educación superior colombiana es la docencia de calidad, sin perjuicio de que tenga que ver investigación. Yo quisiera oír tu opinión sobre eso y el papel de la comunidad académica en eso, aunque ya has dicho algo sobre el tema. Yo creo que en el país a veces construimos mentiras oficiales, ¿no? Como por ejemplo esa referente a la investigación en la universidad. Y dijéramos que en la retórica se dice que la investigación, la docencia y la proyección social son las tres grandes funciones de la universidad, funciones que de llevarse a cabo, pues las tiene que llevar a cabo la comunidad académica, porque la universidad no son las paredes ni su arquitectura, sino los talentos que tiene dentro. Ahora bien, yo sostengo que uno no viene de donde no ha ido, y si investigar es empujar las fronteras del conocimiento, si uno no está en la frontera, en vano empuja nada. Y he sostenido en varios foros que en lugar de decir lo que yo creo que es una mentira, que las instituciones universitarias o que las universidades investigan, enseñan y se proyectan, lo cual es falso cuando uno mira la estadística, porque cuando miramos los papers de significación internacional, o cuando miramos el número de patentes, o cuando miramos los papers ISI que se publican, que se dice que la universidad hace, resulta que son números insignificantes aún a nivel regional, para no compararnos con las universidades en el mundo. Yo preferiría que seamos más francos y digamos, mire, esta es una institución X que en virtud de la planta académica que tiene, más que ocuparse de investigación, se ocupa de formar buenos profesionales a través de una docencia calificada. Y por tanto aquí no hacemos investigación básica. A mí me parece que eso es más transparente, y yo decía en CONACES y en el Consejo Nacional de Acreditación, eso me parece más auténtico que inventarnos una retórica sobre la investigación y sobre la investigación formativa y la cultura de investigación, toda una nomenclatura que son conceptos vacíos en la discusión, en lugar de decir con claridad, mire, en Colombia como en América Latina, la productividad intelectual de la comunidad académica siempre ha sido bastante deficitaria, ¿sí? Siempre ha sido bastante pobre en general, pero vamos mejorando. Hay instituciones más consolidadas que otras. Uno puede decir la Universidad de Antioquia produce investigación, la Universidad Nacional, y lo digo con base en cifras. La Universidad Nacional, la UIS, Valle produce investigación, los Andes, la Javeriana, en algunos campos. Pero no podemos universalizar un principio de que la investigación es el alma misma de la universidad, porque eso no es cierto. Yo por eso pienso que debiéramos tener una tipología de instituciones mucho más amplia, ¿sí? En donde no solamente nos dediquemos a universidad y no universidad, y universidad definida solo por investigación, porque eso no es cierto. Yo creo que hay que diversificar, tenemos muchas instituciones, cada una tiene su rostro propio, ¿sí? Pero no nos digamos mentiras, no digamos que en todas se hace investigación, no es necesario tampoco. Hacia futuro, a mí me suena, yo lo debo decir con cierta hilaridad, la expresión de que somos o vamos a ser universidades de investigación. A mí me parece que es una idea bonita, ¿sí? Es una idea finalística, teleológica, como diríamos los filósofos, para dentro de 50 años, y naturalmente que hay que comenzar y de pronto vamos en la dirección correcta en algunas universidades. Pero cuando yo miro los estándares internacionales para una universidad de investigación, y yo observo, por ejemplo, que en los estándares de Shanghái, los indicadores son, por ejemplo, los siguientes. 1, número de premios Nobel que tiene en la universidad. Segundo, número de profesores con doctorado de tiempo completo que tiene. Tercero, capital propio de la institución que invierte usted en investigación. Número de doctorados, de programas doctorales que tiene en la investigación. Los laboratorios y la infraestructura física que se requiere para la producción de ciencia y tecnología.
Cuando yo miro los indicadores y yo miro la retórica sobre universidades de investigación, pues yo creo que estamos lejos. Pero me parece una idea bonita, esas cosas se pueden hablar, pero creo que estamos muy lejanos de la realidad y creo que lo que sí podemos es crear condiciones para que eso sea posible. Por eso es muy importante, creo yo, que la comunidad académica tenga la posibilidad de tener acceso a planes de desarrollo académico, de tal manera que se permita en el país que las comunidades académicas progresen. Tenemos muy pocos doctores en las universidades, esos doctores están en las universidades grandes, la mayoría de ellos están todos en Bogotá, algo en Antioquia y Valle, ¿sí? Luego, una política de educación avanzada, una política doctoral agresiva, ¿sí? Se necesita en el país porque con la comunidad académica que tenemos, yo veo muy lejana la idea de ser universidad de investigación. Necesitamos formar, las comunidades académicas en Colombia son muy débiles, son muy pequeñas y no tienen los niveles de formación que requiere hoy el desarrollo científico-tecnológico. Entonces nos falta mucho por hacer, pero sí podemos realmente crear condiciones para que en el futuro eso sea cierto. Pero hoy en día yo creo que la mayoría del profesorado, si a mí me preguntaran un porcentaje, después de haber pasado por todos los organismos del gobierno en donde se trabajan estos temas, yo diría más del 85% del profesorado universitario colombiano no está en condiciones de producir literatura de frontera publicable en Paper Easy en el país. Entonces, no nos digamos mentiras, lo que tenemos es que tener una comunidad académica seria, profesionalizar mucho más la comunidad académica, tener una política de desarrollo profesoral muy fuerte de parte de las universidades y tener una política de educación avanzada lo más consistente posible. Te me adelantaste a una pregunta que yo te iba a hacer precisamente sobre el mismo tema. Yo estoy de acuerdo con tu opinión y tenemos que ser realmente coherentes con la realidad del país. Y yo diría que lo más importante para nuestro sistema de educación superior es tener una docencia de calidad. Y yo creo, y eso con Guillermo Hoyos, que también me ha expresado lo mismo, que la docencia de calidad va a llevar en el tiempo a la investigación y a las universidades de calidad, pero también estoy de acuerdo contigo que eso no va a ser en esta generación ni en la próxima. Eso es un proceso que solo se construye a través de varias generaciones como se ha construido en el mundo. Pero sí hay un tema que quisiera que volvieras a tocar un poquitico más, que es el tema del director universitario, del rector y el desarrollo de la comunidad. Porque lo que está pasando en el país es que en estos momentos se están creando muchas universidades en las regiones con mucha precariedad de medios. Sí. Y ahí tiene que jugar un papel muy importante el director, o el rector, o el que sea. Entonces claro, me gustaría oír tu opinión sobre ese tema. Claro, hubo una época en el país cuando no teníamos un desarrollo fuerte de las instituciones de educación superior, yo diría hasta los años 70, 80. ¿Sí? 75 para acá se dio el fenómeno de multiplicación de instituciones, multiplicación de programas, multiplicación de títulos, pero no formación de comunidad académica. Y yo creo que por eso el tema de la calidad es un tema que no es de ahora, el tema de la calidad es crónico. Y es crónico sencillamente porque no hubo una planeación indicativa sectorial hacia los años 60, 70, que permitiera el que la oferta educativa fuera acompañada no solamente de nuevas instituciones, nuevos programas, sino de una comunidad académica fuerte. Entonces, como siempre hubo esa debilidad, ahí tenemos una debilidad muy fuerte, dijéramos, en términos de eso. ¿Qué sucedía en ese momento? Yo diría, primero, las estructuras universitarias son muy tradicionales y conservadoras. Pero así, mire, las estructuras organizacionales de las universidades hoy son todavía las que había en el siglo XVI y XVII. Y yo digo, hay 3 instituciones en el mundo que no evolucionan rápidamente: los militares, la iglesia y las universidades. Eso es, el que crea que va a ser la revolución vía la universidad, se equivocó de paseo, como dicen los estudiantes, queridos colegas. Entonces, ¿qué pasaba? Que para uno hacer carrera administrativa en la universidad, bastaba que fuera buen profesor. Entonces se nombraba decano, o se nombraba vicerrector, o se nombraba rector a un profesor solvente,
con un efecto bastante negativo, y era que dejaba de ser buen académico y mal administrador. Y en la medida en que la matrícula se masifica y que las instituciones crecen y los programas aumentan y la comunidad académica no está formada, pues la gerencia universitaria tiene muchas limitaciones. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos unas universidades muy complejas que tienen que redefinir su misión, que tienen que redefinir su rostro propio, que tienen que redefinir sus estructuras organizacionales, que no aprenden de sí mismas. Es muy curioso, esta es una organización que no aprende y que tiene que atender unas demandas totalmente nuevas, pero no tenemos una clase directiva. Hoy en día las universidades hay que gerenciarlas. Hoy en día las universidades tienen que tener una muy buena gestión. Tanto es así que en universidades de los Estados Unidos, por ejemplo, se está hablando de la necesidad de tecnificar la gerencia de las universidades y tener una especie de casta administrativa diferente de la comunidad académica. Y ha tenido como la limitación, que también es bastante antigua, que no nos entendemos los académicos con los administradores. Siempre ha habido esa discusión. Entonces los administradores dicen que los académicos nos gastamos la plata pensando bobadas, y los académicos pensamos que los administradores todos son bastante ignorantes y que no entienden la cosa académica. Es lo que llamé antes lógica de las disciplinas, lógica del establecimiento. Y ambas están en el espacio universitario. Entonces, ¿qué pasa? Que los académicos, ante todo, somos fieles a la disciplina. El rector que piense que los profesores son fieles al establecimiento, primero que a la disciplina, olvídese. En un momento de crisis, si usted le pregunta a un profesor, ¿usted prefiere ser fiel a la lógica de la universidad o a su disciplina? Todos vamos a decir a la disciplina. ¿Sí? Entonces la lógica del establecimiento hoy en día es bastante débil. De ahí la utilidad que yo le veo a un programa como este diplomado, porque es una manera de llenar un vacío muy grande, y es que habiéndose masificado la matrícula, las organizaciones que se ocupan de este servicio público tienen que ser muy bien gerenciadas. Y muy bien gerenciadas significa que los rectores conozcan la historia del sistema de la educación superior y de su propia organización, que tengan elementos de administración, organización y gestión de las instituciones, que conozcan lo que es el apoyo y soporte de las nuevas tecnologías en la gestión universitaria, que sepan lo que es hacer con los tipos de contrato que les toca administrar, que conozcan qué es un presupuesto, que sepan qué es un PIG, no porque a ellos les toque hacerlo, uno como vicerrector o rector no le toca hacer el presupuesto, pero uno sí tiene que ser un interlocutor válido de quienes hacen el presupuesto. Uno no tiene por qué saber todas las disciplinas, pero uno tiene que ser un interlocutor válido de los profesores. Entonces es muy compleja una rectoría, es muy compleja la dirección de un departamento, es muy complejo ser decano hoy en día. Yo creo que a veces un directivo universitario hoy en día tiene que ser como un anfibio, ¿no? Tiene que ser un anfibio, tiene que saber de una disciplina, porque si no, no tiene autoridad moral e intelectual para estar en la universidad, pero tiene que tener habilidades gerenciales, ¿sí? Porque por el hecho de ser académico no quiere decir que deje quebrar la institución. Entonces, cómo moverse en las dos cosas es una habilidad que no siempre es fácil de adquirir, pero que hoy en día es fundamental para la consolidación de los proyectos universitarios y para que el proyecto educativo institucional tenga algún desarrollo certero. De lo contrario, creo que por más que concibamos muy bien la universidad, si no la gerenciamos bien, la veo grave, como dicen los estudiantes, para decirlo de una manera coloquial. Bueno, Luis Enrique, todos estos temas son temas inagotables, pero lamentablemente el tiempo, la esclavitud de los medios nos obligan a limitarnos. Yo quiero agradecerte porque realmente ha sido una charla muy amena y nos han mostrado unos temas de fondo de la universidad, sobre la importancia de la comunidad, sobre el futuro de la universidad, y creo que para los compañeros de Uniminuto va a ser muy valiosa tu charla. De manera que te agradezco mucho, no sé si tú quieras decir... Sí, a mí me gustaría mencionar unos 4 textos que podrían ser una base buena para el estudio individual, dada la naturaleza del programa. El primero es un texto de Burton Clark,
que se llama El Sistema de la Educación Superior. Es un texto teórico que elaboró Burton Clark después de hacer un análisis de los 7 sistemas de educación superior más grandes del mundo. Y a partir del análisis empírico hace una serie de teorizaciones sobre lo que son hoy en día la gestión y el management de las universidades en el mundo. Es muy importante porque nos ayuda a entender las mejores prácticas en la gestión y administración universitaria. Hay un segundo texto del mismo Burton Clark que trata todo el tema de ese difícil equilibrio entre investigación y docencia calificada, entre por decirlo así, las turbulencias que están teniendo las mejores universidades del mundo en términos de qué perfil de académico es el que se necesita hoy en día, y se llama Las universidades modernas, espacios de investigación y docencia, de Burton Clark. En tercer lugar, hay toda la literatura que puedan leer de José Joaquín Brunner, creo que es muy útil y es una persona que está produciendo continuamente literatura sobre los contextos sociopolíticos en que se está moviendo la educación en América Latina. Y para hacerme propaganda al final, les quiero recomendar también un texto mío que acabé de escribir. Es un libro que evalúa los últimos 10 años de la política pública de educación superior, que se llama La política de cobertura, eje de la revolución educativa 2002-2008. Es una evaluación del gobierno de Álvaro Uribe en materia de educación superior, y ahí tienen una contextualización, dijéramos, con cifras hasta el 2010 de las dinámicas de transformación de la educación superior. Y esto lo digo por una convicción teórico-metodológica. Ustedes pueden aprender de universidad, mirando la universidad como organización adintra, hacia adentro, y nada más, y llegarán a ser unos buenos técnicos en el management universitario. Pero solo entenderemos la universidad si somos capaces de pensarla en el entramado de relaciones que esta institución guarda con la dinámica social, porque la universidad de alguna forma refleja las contradicciones de la sociedad. Y tal vez eso lo vio muy bien Heidegger. Ojalá leyeran el discurso de Heidegger cuando lo nombraron rector de la Universidad de Friburgo en 1934, en el nazismo. Él tiene un libro sobre la esencia de la universidad que, como reflexión última sobre el ser mismo de aquello que se gerencia en la universidad, puede ser muy útil para los actuales decanos, directores y futuros rectores. Muchas gracias a ustedes.